este mecanismo legal de control. Por ejemplo, los pliegos de cargos los pueden hacer ajustados exactamente a la medida de X empresa. Les piden cosas tan específicas que solamente una empresa puede tenerlo. No es que yo creo que fabricar camisetas para las enfermeras o los trabajadores del X hospital, pero piden un tipo de bordado único en la solapa derecha, y ese bordado solamente lo hace una sola empresa en Panamá. Entonces, claro, esa empresa se va a ganar la licitación, porque es la única que lo hace. Pero de manera deliberada, o sea, de manera intencional, colocan esa solicitud, ese requerimiento de un bordado muy específico. Un ejemplo, ¿no? Pues, es más técnico, pero para que esa empresa se lo gane. Y es probable que esa empresa esté ligado a alguien del gobierno. Eso es la clásica. Por ejemplo, también con los bancos. O sea, eh, una parte importante de los bonos que se dieron a través de bancos privados. Eso podría haberse dado por bancos públicos. Pero bueno, ahí también hubo una tajada que le tocó al sector bancario. Esa es la situación de la pandemia, ¿no? Que mucha gente ha lucrado, hecho mucho dinero en medio de la crisis. Y el problema es que no solamente que ocurra eso, sino que no hay responsables políticos, o sea, no hay una responsabilidad como otros países que tú puedes decir, bueno, el ministro, hay una X irregularidad, entonces el ministro tiene que comparecer ante la asamblea para dar explicaciones y si no, destituido o procesado. La gente no renuncia para los políticos. Eso es extraño, nunca he visto, bueno, creo que Cortizo renunció, ahora que recuerdo, con la negociación del TLC, pero por otras razones. Lo irónico del caso es que él dijo esa vez que le renunciaba porque ese tratado iba a afectar a los intereses nacionales, y es verdad, pero también tenía un interés eh, personal, que era que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de eso vamos a hablar más adelante, eh, era un acuerdo comercial que afectaba a los productores, básicamente, y tiene negocios en ese sector, porque iban a importar un montón de productos de Estados Unidos subsidiados, es decir, que iban a llegar al mercado de Panamá valiendo menos de lo que cuesta producirlo. O sea, una cebolla que costaba, por un ejemplo, $2, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos pagaba la mitad, $1, Oye, qué feo, yo salí de... y se vendía en dos. Recuerden apagar sus micrófonos cuando no están participando, muchachos. A menos que hayan participado. Entonces, nada, al final creo que él renunció, pero bueno, tenía un interés puntual también, que o sea, directamente estaba siendo afectado por ese tratado. Habría que ver si hubiera renunciado, si ese no hubiera sido el caso. Eh, con las negociaciones últimas de Minera Panamá no fue lo mismo. Digo, de PPC. Vamos a ver qué pasa con Minera Panamá. Porque quería enseñarles una imagen para que eh, ok, vamos a ver.
Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguien leyó o escuchó algo sobre esto? Esta imagen, ¿la vieron por la televisión o los medios? Sí, y de verdad me traumatizó bastante. O sea, por un momento sentí que estaba en 1800 algo por allá atrás y yo dije, ok, pero también falta ver el ángulo de la foto, qué fue lo que sucedió y creo yo que ese estado tiene policías montados, creo que se le dice así, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor el ángulo de la foto como que no ayudó mucho y recordó otras cosas que no se deben de repetir. Claro, ¿y qué fue lo que te recordó? Creo que Villarreal estaba interviniendo, ¿verdad? ¿Qué te recordó cuando viste esa imagen? ¿Se ocurrió la semana pasada? Cuando los confederados buscaban a un esclavo que se escapaba. Así, eso fue lo que me recordó. Precisamente como ha dicho Villarreal, este imagen ha generado un escándalo en Estados Unidos y en particular bueno, en otras partes del mundo, pero especial en Estados Unidos. O sea, lo que estamos viendo, como bien dijo el compañero, bueno, es la patrulla fronteriza del estado de Texas, de Estados Unidos. Y esos son migrantes haitianos intentando ingresar. En este caso están tratando de buscar comida que se lo está dando una ONG que ayuda a migrantes, etc. Entonces, estos policías, agentes fronterizos montados a caballo, bueno, intentaban echarlos y utilizaban las riendas como látigos, etc. Entonces vino inmediatamente, como precisamente dijo Villarreal, asociaron eso con esta imagen. Esto es un grabado de el año 1856, 57, por ahí, donde se veía un agente del orden blanco persiguiendo esclavos negros. Entonces, claro, son imágenes símiles, ¿no? Ambas son, evidentemente, son imágenes que expresan una situación de desigualdad, de abuso y de racismo, ¿no? Por supuesto, hay distinciones, ¿no? En este caso, estos eran esclavos y en el caso de acá son migrantes de otros países que vienen huyendo de la situación que hay en Haití. Ahora les recuerdo pasarles ahora un artículo sobre la situación en Haití, ¿no? Porque la gente piensa, bueno, ¿por qué se van allá si si los van a maltratar? Bueno, es que la situación en Haití es 1000 veces peor. Y hay es una cuestión mucho más compleja. Pero lo que quiero decirles es que hay ciertas ideas que trascienden el tiempo, porque son ideas que se arraigan en las instituciones. Una de esas ideas es el racismo. En el caso de eso varía por país, pero en el caso de Estados Unidos existe un problema serio de racismo, especialmente contra las comunidades afroestadounidenses, afroamericanos, también contra los latinos, contra otras minorías asiáticas, etc. Y tiene que ver cómo se constituyó los Estados Unidos. Eso parte de eso imagino que lo debieron haber visto en la clase en el semestre pasado, pero digamos, Estados Unidos, para nosotros entender las relaciones entre Panamá y ese país, hay que también comprender a este país, cómo se formó. Entonces, parte esencial, digamos, de la constitución de Estados Unidos, especialmente su economía, tiene que ver con la mano de obra esclava. Estados Unidos fue posible dar ese salto, digamos, cualitativo en términos de avances industriales y prosperidad, porque gran parte de su economía estaba basada en la mano de obra esclava. ¿Qué significa esto? Les pongo un ejemplo. Imagínense un restaurante. Ese restaurante tiene negocio y que hay que pagar muchas cosas, ¿no? Para que funcione y para tener ganancias. Obviamente, la comida que se va, los insumos, alimentos,
los platos que se van a tener, la mesa, el local, la electricidad, el agua, todo eso son servicios y insumos que hay que pagar. Pero los alimentos, los platos no se cocinan solos. Hay que tener trabajadores, hay gente que trabaje para ti. Y tú le pagas. Y el salario que tú le das a los trabajadores es parte de los gastos. O sea, no es ganancias, son gastos. Y al final del mes, tú comparas, bueno, cuánto gasté en salario, en insumos, en alimentos, en electricidad y cuánto me cae de ganancia. Si ese negocio a las personas tú no le pagas, es decir, te trabajan gratis, eso es no solamente un ahorro que tú vas a tener, sino es un negocio que es casi una garantía de éxito. Porque uno de los principales gastos que tiene en la mayoría en los procesos de desarrollo es la mano de obra. De hecho, no es que no pueda haber producción si no hay mano de obra humana. Es verdad que después, más adelante, actualmente hay una tecnificación y muchas cosas son mecanizadas, etcétera, pero sí, aún todavía, incluso en este momento, necesita haber trabajadores, es decir, personas, una mano de obra humana que te trabaja. En los Estados Unidos, la economía está fundamentada en la mano de obra esclava, es decir, seres humanos, como el que se ve en el grabado, en el dibujo, que trabajan gratis, ya, de por vida. Entonces, por supuesto, eso permitió que los Estados Unidos pudieran avanzar en su economía, y como me refiero a Estados Unidos, a los norteamericanos anglosajones, es decir, blancos, europeos, de origen europeo, etc. El resto, claro. Esto de estadounidenses negros, claro. Por tanto, y ese modelo, para que funcionase, tenía que estar institucionalizado. Las leyes tenían que tolerarlo, aceptarlo, regularlo, admitirlo como legal, como legítimo. Las instituciones de los medios de comunicación tenían que decir, oye, la esclavitud es normal, los negros son una propiedad, no son personas, son propiedad, un caballo, una casa, son cosas que se compran y se venden. Deshumanizar a las personas. Eso se superó hasta cierto punto por la lucha propia de los afroestadounidenses durante mucho tiempo. Pero aún así persiste el racismo de los Estados Unidos. Y estamos hablando de hace casi 200 años, más de 200 años que es esclavitud, que casi 200, más de 100 y pico de años que ya no hay esclavitud en Estados Unidos y más casi 300 años desde que se implantó la esclavitud en Estados Unidos. Y aún así todavía hay racismo, especialmente en los últimos años con la llegada de Trump y toda esta cuestión que obviamente en Estados Unidos hay que decir yo no soy racista, pero alguien va a decir, el clásico, yo no soy racista, pero te aceptan este tipo de comportamiento. Dicen, no, pero bueno, es que ellos son una amenaza, entonces había que pegarles un látigo. Son personas. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? En el caso de Estados Unidos tienen ciertos valores, ciertas ideas que permanecen. De la misma forma como del punto de vista interno, el racismo todavía es un problema en los Estados Unidos, un problema grave. O sea, hace 3 años hubo protestas porque asesinaron a un policía blanco, asesinó a un ciudadano norteamericano, afroamericano, llamado George Floyd. Le puso la rodilla en el cuello, eso fue hace año y pico. Le puso la rodilla en la nuca y lo ahogó, se murió. El tipo fue, bueno, ya el policía está preso, etcétera, le hicieron un proceso, pero eso fue un escándalo muy grande porque eso ocurría todo el tiempo en Estados Unidos. Todo el tiempo ocurre eso en diferentes ciudades. Y eso generó una protesta, exacto, del movimiento. Ese es uno de los movimientos, del Black Lives Matter, que reivindican, digamos, eso, ¿no? Pero ese es uno, hay otro. Lo cierto del caso es que
es un problema que existe en Estados Unidos y que permanece. Y otra idea que permanece en los Estados Unidos, en el caso de su política exterior, es su lógica expansionista y su lógica colonial. O sea, eso no ha cambiado. Y es lo que vamos a ver en en la clase de hoy, en el periodo, el penúltimo día de repaso del día de esta semana y de la próxima, para entrar directamente a discutir y a ver la cuestión de los tratados de los carteles. Cuando Estados Unidos llega a Panamá, ya habíamos hablado en clases pasadas que ellos lo hicieron sobre la base de un conjunto de ideas que legitimasen su presencia en Panamá. De la misma forma como ellos legitimaron la mano de obra gratuita que utilizaron durante cientos y pico de años para expandir su país, la justificación ideológica para expandir hacia el sur del continente, hacia América Latina, fue la doctrina Monroe y el destino humanista. Es decir, esta lógica colonial e imperialista. Y eso nos llevó eventualmente a diferentes intervenciones que hemos ido hablando durante toda la clase hasta 1903 y la separación de Panamá de Colombia y el establecimiento de una colonia en la zona del canal. Y esa colonia estaba sustentada evidentemente por la idea de que ellos eran dueños de eso. Ellos habían construido el canal y ese territorio que se habían apropiado del territorio y que lo habían legalizado con el tratado Álvaro Varilla, que fue a su vez aprobado por las élites en Panamá, que veían la posibilidad de esta inversión, esta construcción, como una fuente de negocios sin pensar lo que implicaría eso después para el país, digamos, de casi 100 años de ocupación norteamericana. Entonces, en la clase pasada habíamos quedado más o menos en este periodo histórico. Sí. En este periodo histórico en el que había un conflicto armado internacional, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Previamente a eso, digamos, antes de eso, antes de ese punto quería comentar una cosita más. En ese conflicto, Estados Unidos solicitó expandir fuera de la zona del canal la construcción de bases militares. Y eso fue a través de un tratado que se llama Áreas Roosevelt y después de Philo Franks. Pero todos esos tratados, y eso también lo conversamos en clase, se enmarcan dentro de un proceso de negociaciones. La élite en Panamá había acordado negociar con Estados Unidos la construcción del canal. Él admitió, a pesar de todas las contrariedades, todas las afectaciones que pudiera tener poner una colonia en el corazón de Panamá, ellos lo aceptaron y después, por supuesto, generó un enorme rechazo por parte de la población durante los primeros 10 o los primeros 10, 20 años, con muchos enfrentamientos. Mencionamos lo del movimiento disciplinario, cómo los norteamericanos, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, intervino una protesta de gente en la ciudad de Panamá que digamos, exigía frenar los abusos de los aumentos de las rentas de las casas y de las casas de alquiler, y el ejército norteamericano intervino. Entonces, durante este periodo, pues se inaugura lo que ya habíamos mencionado como el periodo revisionista, es decir, esta fase de la historia nacional que va entre más o menos 1900, a partir de 1903 en adelante, hasta 1964 con el 9 de enero
los sucesos del 9 de enero. En este periodo, antes de la guerra, antes de entrar a la Segunda Guerra, la élite en Panamá, la oligarquía, trata de negociar, digamos, nuevos convenios con el gobierno norteamericano, porque ni siquiera ellos, a pesar de que habían aceptado eso, después se dieron cuenta de que no controlaban nada. Ellos pensaban que iban a tener acceso a los puertos. Estados Unidos le quitó los puertos Cristóbal y Balboa, que son puertos fundamentales. Hoy son fundamentales. En ese tiempo también lo eran. Desde el punto de vista del paso de mercancías, etcétera, generan muchas ganancias. Esos puertos no los podían controlar los panameños. Esos puertos estaban dominados por los estadounidenses. El gobierno de Panamá reclamó, pero eso fue insuficiente para que se los devolvieran. Pero ya después, entrados los años 30, básicamente el año 36, en 1936, se firma un acuerdo del área Roosevelt entre el gobierno de Estados Unidos y Panamá, que es un ejemplo, digamos, de cómo ilustrar cuál era la dinámica del periodo revisionista. Es decir, había un tratado, que era donde la oligarquía normalmente negociaba mal y terminaba de alguna forma trasquilada y además junto con el resto del país. Por ejemplo, el movimiento, los sindicatos, los gremios y los grupos estudiantiles, organizaciones estudiantiles de la época, solicitaban, uno, que hubiera igualdad de tratamiento para todos los usuarios del canal. O sea, antes el canal era exclusivo para los norteamericanos y para los que ellos decidiesen quién podía pasar o no podía pasar. Lo segundo es que el canal fuera neutral, en la vía de lo que mencioné anteriormente, ahora mismo. Y lo tercero es que se reconociera explícitamente que Panamá era soberana en el territorio del canal. Eso no existía hasta ese momento. Recordemos que Panamá, el gobierno de Panamá, los próceres panameños habían firmado con el Jaime Bobadilla un artículo, habían firmado un tratado cuyo artículo, si no me equivoco, el artículo 2, establecía que Estados Unidos era, y ponía la frase, cito, como si fuese soberano. Y esa fue la justificación para Estados Unidos decir, este territorio es nuestro, usted no tiene nada que hacer aquí. Entonces, bueno, esos eran los tres reclamos que pedían la población, una parte importante de la población, de los sindicatos y los gremios, durante la negociación de este tratado. Hubo cosas, al final ese tratado se firma, no tomar en cuenta estas solicitudes y, aunque sí tuvo algunos elementos positivos, digamos, por ejemplo, Estados Unidos, digamos, renunciaba al tema del dominio a perpetuidad de tierras y aguas de Panamá. Es decir, perpetuidad significa básicamente eternamente. O sea, el tratado de Jaime Bobadilla establecía de que Panamá sería para siempre o sea, sin fecha límite, lo que se entiende que es para siempre. Parte de sus aguas y sus tierras. Eso la oligarquía lo firmó en 1903. Bueno, eso es algo positivo en el sentido de que Estados Unidos renuncia a esa prerrogativa de perpetuidad. También se elimina del acuerdo del tratado de Jaime Bobadilla con este nuevo tratado la posibilidad de intervenir de Estados Unidos, entre comillas, esto es entre comillas, porque al final muchas cosas se han firmado y Estados Unidos no ha cumplido. Esta fue una, que ellos renunciaban al derecho de intervenir en los asuntos internos de Panamá, como había ocurrido con el movimiento inclinario y otros sucesos históricos, o la guerra del Coto, donde Panamá perdió territorio por la intervención de los Estados Unidos. Ellos renunciaban a eso, en el papel. Y claro, en lo negativo, pues, el problema principal de fondo era que no se resolvía, digamos, introducía en ese tratado otros conflictos, otros problemas, otras causas de conflicto. Por ejemplo, planteaba una defensa conjunta del canal,
pero que Estados Unidos mantenía la posibilidad de intervenir. Es decir, ya Estados Unidos no va a intervenir en los asuntos internos de Panamá, pero en temas defensivos sí puede intervenir en los asuntos internos de Panamá. ¿Y quién determina cuáles son los asuntos defensivos del canal? Los Estados Unidos. Entonces es un rejuego que al final, en la concreta, terminaba habilitando a los norteamericanos para poder intervenir, ya sea con una excusa o con otra. Y bueno, y después Estados Unidos intervino otras elementos unilaterales que permitía hacer construcciones fuera de la zona del canal, hacer maniobras militares, una serie de cuestiones, ¿no? Al final, el gobierno de Panamá intentaba negociar, pero Estados Unidos viraba la tortilla y imponía sus deseos sobre los intereses de Panamá. Incluso pasaba por encima de la oligarquía, los gobiernos de la época, y esa va a ser la tónica del periodo revisionista, de 1903 a 1964. Bajo esa dinámica, entonces, estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939. Una guerra europea. Estaba el gobierno alemán, dirigido por Adolf Hitler, fascista, junto a Italia y Japón. Y en el caso de Alemania, tenía un proyecto expansionista. Estados Unidos no es el único país imperialista, hay otros. Francia lo fue en su momento, ya no lo es, porque es una potencia menor ya, decayó como imperio, igual Inglaterra lo era, igual Holanda fue, casi todos los países europeos grandes, Europa Occidental, tienen una historia de expansiones imperialistas. España también en su momento, pero bueno, España llegó, como ya vimos anteriormente en las clases, me imagino que lo habrán visto en el semestre pasado, el Imperio Español decayó a finales del siglo XIX, 1898, por allá. Entonces, para cuando estalló este conflicto, España era un país menor dentro de Europa. Me refiero al peso geopolítico, el peso económico, etcétera, de influir. Lo cierto del caso es que estalla la guerra en Europa. Y esa guerra después se extiende al oriente, a la Europa oriental, pasa a África, donde hay colonias francesas y británicas, se estalla en Asia, porque Japón también está en guerra, incluyendo a China, Vietnam, todos estos países entran en conflicto. Y América, el continente, aunque estábamos lejos del conflicto, también entra en guerra. Al entrar Estados Unidos en el conflicto, después de que es atacado por Japón en Pearl Harbor, en el Pacífico, Estados Unidos entra a la guerra. Y al mismo tiempo que entra la guerra a la zona del canal, que ellos consideraban parte de su territorio. Además, la zona del canal era una gran base militar, eso hay que recordarlo. Por tanto, para efectos concretos, el canal era un objetivo militar de Alemania. Por tanto, no se podía descartar la posibilidad de que Alemania atacase el canal. Entonces, bajo este argumento, que hasta cierto punto tiene sentido, el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos acordaron un convenio de sitios de defensa, el 12 de octubre de mayo del 42. Perdón, el 12 de mayo de 1942. De hecho, esta imagen que ustedes están viendo aquí, del lado izquierdo, se puede ver el cañón ese del lado izquierdo, ¿no? Sí. Eso que está ahí, eso es en Amador. Concretamente, ahora me falla la memoria si es en Naos o en Perico, no me acuerdo cuál de las islas del Causeway. Si ustedes van al Causeway, eso puede que esté cerrado ahora mismo. Pero lamentablemente, en Panamá no hay una política, no tenemos una política de memoria y de rescate de sitios históricos. O sea, el cañón no existe ya, solo lo desmantelaron, pero
toda esa estructura que está abajo para poner ese tipo de armamento existe todavía en Panamá. No lo pueden ir, físicamente existe. Ese tipo de cosas están aquí en Panamá. Entonces Estados Unidos parece que artilló gran parte del país y lo de los sitios de defensa eh, permitió, digamos, que Estados Unidos colocara tropas y bases fuera de la zona del canal. Y eso, por supuesto, Panamá con ese acuerdo se dio el libre tránsito de las tropas en todo el territorio, se estableció la construcción del aeropuerto de Río Hato, que ahora es un aeropuerto civil, pero en su momento era un aeropuerto militar, y también se acordó la construcción del puente sobre el canal, que antes no existía. Fue un acuerdo que supuestamente se iba a construir en ese momento, pero pasaron como 20 años antes de que Estados Unidos cumpliera esa promesa. Bueno, en Panamá también la situación estaba un poco enredada porque Alfonso era presidente del país, pero bueno, él tenía afinidad con los nazis. Le dieron un golpe de Estado, probablemente con un respaldo de los Estados Unidos, que bueno, tenía la preocupación de tener un presidente que simpatizaba con los fascistas. Termina la guerra en 1945. En este periodo surgen dos grandes potencias. Toda Europa estaba arrasada y queda Estados Unidos como principal potencia ganadora de la guerra, entre otras cosas porque la guerra fundamentalmente se desarrolló en Europa, y en Asia, y en África, en América no, y menos en el territorio de Estados Unidos. Estados Unidos no sufrió ni una sola baja en su territorio, ni destrucciones de su producción, ni de su industria, no como otros países que quedaron totalmente devastados. La otra potencia que surgió fue la Unión Soviética. Ya habíamos conversado sobre eso, de un país chiquito, una potencia también militar y con un régimen político, económico distinto. En este caso, era un sistema socialista. Entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos entraron en una disputa de quién iba a controlar, influir en el mundo a partir del fin de la guerra. Y eso, a partir de ese momento, se inicia, digamos, informalmente la llamada Guerra Fría. Es decir, esta disputa entre las dos grandes potencias que dividieron al mundo en dos partes. Entonces, y que Estados Unidos lo hizo cambiar, digamos, su política hacia América Latina, especialmente hacia las Fuerzas Armadas. En el caso de Panamá, Estados Unidos inauguró la idea esta de la guerra contra el comunismo. Cualquier cosa era comunismo. Incluso mucha gente fue detenida, presa, perseguida por tener estas ideas que están ligadas a la defensa de la justicia social, de la mejor repartición de la tierra, etc. Ya después, como se han ejecutado, es otros 500 pesos, pero bueno, en términos generales, esas son las ideas que impulsaban grupos comunistas y socialistas en diferentes partes de América Latina. En cualquier caso, eso es una excusa para poder intervenir. Entonces, Estados Unidos, para controlar eso, y más que controlar el comunismo, era evitar que países latinoamericanos tuvieran una política independiente, indistintamente que fuera comunista de izquierda. Lo principal que les preocupaba a los norteamericanos era que cualquier país no acatara las órdenes que se les dictase en temas de política exterior. Hay un caso concreto, por ejemplo, Jacobo Arbenz en Guatemala. Fue presidente electo en Guatemala en los años 50. Entonces, Arbenz tenía una de sus propuestas era hacer una reforma agraria, porque en Guatemala la mayoría de la tierra cultivable estaba en manos de o terratenientes ricos o transnacionales. La principal transnacional en Guatemala era la United Fruit Company. Ya hemos hablado de eso. Vendía frutas, etc. ¿Se acuerdan que hablamos de esa misma empresa en los años 20 con la guerra de Coto? Bueno,
y que esa empresa presionó a Estados Unidos para que al final terminara afectando, y esa presión terminó beneficiando a Costa Rica y afectando a Panamá, y Panamá perdió territorio. Bueno, en esa época, 52, 54, 1954, la United Fruit Company presionó al gobierno norteamericano para que impulsara un golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala, el democráticamente electo. Porque la reforma agraria de Arbenz permitiría que se repartiera mejor la tierra y le podría afectar el negocio a estas transnacionales. Es decir, Estados Unidos y sus intervenciones no solamente eran para proteger sus intereses, sino para defender los intereses de sus empresas, con un costo político, con un costo humano altísimo, porque para derrocar a este presidente, a Arbenz, en Guatemala, se ayudaron de los militares guatemaltecos. Y ellos establecieron una dictadura sanguinaria que asesinó y masacró, persiguió a miles de personas en Guatemala y torturó de todo tipo. Ese precio lo pagaron los guatemaltecos, no los norteamericanos. Entonces, con este golpe de Estado, quiero ilustrar que esa fue la política norteamericana durante todo en América Latina. Para poder frenar, controlar al continente, establecieron, impulsaron, patrocinaron golpes de Estado e invasiones, pero principalmente golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos o gobiernos con respaldo popular, etcétera. ¿Y cómo hicieron eso posible? Porque ellos definieron una política hacia las Fuerzas Armadas latinoamericanas. ¿Se acuerdan que en 1916 y 19 Estados Unidos ordenó a Panamá desarmar a la policía panameña? Es decir, porque había una amenaza de que ante los abusos que cometían los norteamericanos en Panamá, la policía en algún momento respondiese contra ellos. Son panameños también, ¿no? Es lógico. Los desarmaron y eso se mantuvo más o menos parecido durante todos los años 20, etcétera. Pero en los años 50, bajo esta dinámica de la Guerra Fría, cambiaron su política y dijeron, esta vez ahora vamos a armar y entrenar a los ejércitos latinoamericanos. Pero ya el enemigo no iba a ser, como es lógico, de las Fuerzas Armadas de cualquier país. La función es defenderse de amenazas extranjeras. La policía controla amenazas internas, de cualquier tipo. Pero el ejército, en teoría, su trabajo es cuidar las fronteras y cualquier amenaza que venga del exterior. Pero Estados Unidos, a través de su influencia en los diferentes ejércitos latinoamericanos, estableció la llamada política del enemigo interno. ¿Qué significa esto? Como obviamente en nuestros países hay mucha injusticia, todavía lo hay. En Guatemala había miles de campesinos que morían de hambre, que no tenían, y lo lógico era, y que tenían sus manos para poder cultivar la tierra. Entonces tú decías, ¿por qué esos campesinos, ¿no? Se plantean, ¿por qué si yo tengo aquí, esta empresa tiene un montón de hectáreas de tierra, miles de hectáreas, ¿por qué no una parte de esas hectáreas se dan para poder cultivar la tierra y sobrevivir como un mínimo? Entonces, ese tipo de reclamos generaba un descontento social y la gente, ya sea que lo van a canalizar por los votos o a través de la organización popular de protestas, manifestaciones, etc. Entonces, esa situación de injusticia que existía, injusticia social y económica, existía en Guatemala, pero también existía en El Salvador, en Panamá, en gran parte de Centroamérica, etcétera. En el caso de Sudamérica, lo mismo, pero desde el punto de vista urbano, la pobreza que había en otras partes del continente,
Entonces, eso empujó a la gente a organizarse. Y para frenar esa organización popular, ya sea de sindicatos, estudiantes, trabajadores, profesionales, clase media, etcétera, esa posible organización que llevase a un gobierno a cambiar sus posturas, que se alejasen de los Estados Unidos, era peligroso para los intereses de los norteamericanos. Entonces, ¿quién era el enemigo interno, según los Estados Unidos? Los trabajadores, los estudiantes, los campesinos. Ese era el enemigo interno. Obviamente, ellos en sus políticas nunca lo plantearon como tal, ¿no? Pero esa era la lógica que estaba establecida. Los movimientos populares y sociales eran el enemigo interno. ¿Y quién se iba a encargar de frenar a ese enemigo interno? Las Fuerzas Armadas de los países. Entonces, los norteamericanos establecieron una escuela que se llama un centro de instrucción militar, que se llama la Escuela de las Américas, donde enseñaban e influían sobre los militares latinoamericanos. Normalmente desde métodos de tortura, de persecución, de inteligencia, de contrainteligencia, etc. Entonces, los ejércitos empezaron a reprimir a la población internamente, por razones políticas, en este caso. Y en el caso de Panamá, la policía evolucionó a lo que después se lo denominó como Guardia Nacional. En Panamá ocurrió algo parecido. Los desarmaron y ahora los armaron, pero con este enfoque que estamos diciendo. Y en el caso de Panamá, los enemigos internos se empezaron a ser las organizaciones críticas que cuestionaban lo que estaba pasando. En este caso, uno de los principales afectados por esta política en Panamá fue el movimiento estudiantil, sobre todo de la Universidad de Panamá. Y eso lo vamos a ver, eso es el marco general, digamos, en el que se desarrolla todo esto. Pero, volviendo a lo que estamos conversando sobre la cuestión de los tratados en el periodo revisionista, el siguiente acuerdo que se desarrolló en este marco fue el intento del Tratado de Philo-Hines, o el intento de establecer el Philo-Hines en 1945. ¿Qué decía este acuerdo? Este acuerdo planteaba, que acaba de terminar la guerra en el año 45. Estados Unidos tenía bases y sitios de defensa y tropas fuera de la zona del canal, y ellos tenían la intención de mantenerlas fuera. O sea, que no volvieran a la zona del canal, sino que se mantuvieran patrullando permanentemente. Ellos querían legalizar eso, que supuestamente era una medida de excepción, es decir, una medida tomada en medio de un conflicto armado. Se acabó la guerra, no había ninguna razón para que eso se diera. La excusa era que ahora ya no había que luchar contra los alemanes, sino había que luchar contra el comunismo. Entonces, ese intento de legalización, por supuesto, fue rechazado mayoritariamente por la población. El gobierno de Panamá, que por supuesto estaba al mando la élite en Panamá, firmó el Tratado Philo-Hines que legitimaba ese tipo de autorización, digamos, de tropas fuera de la zona del canal y de personal militar. Aparte del personal militar de Estados Unidos no iba a pagar impuestos, y en resumen el país se convirtió en una gran zona del canal. Ya no solamente la franja que ya hemos visto, sino prácticamente todo el territorio tenía presencia norteamericana. Entonces, obviamente eso tuvo un enorme rechazo popular, y aquí juega un papel muy importante el movimiento estudiantil, especialmente la Federación de Estudiantes de Panamá, que tenía uno de sus ejes fundamentales de acción, la Universidad de Panamá. Nuestra universidad jugó un papel vital en todo este proceso de rechazo a este tratado nefasto. ¿Quiénes reprimieron a la población durante este periodo?
la Guardia Nacional, el Ejército panameño, ordenado por la élite panameña, en el marco de que estas reivindicaciones, que eran nacionalistas, eran reivindicaciones soberanas, etcétera, desde la perspectiva del enemigo interno, estos eran subversivos que venían a derrocar al gobierno y cosas. Siempre eso fue una excusa para poder reprimir a la población. Y no es la primera vez que eso ocurre, y de hecho siempre desde el poder, especialmente la élite dominante, utiliza las estructuras del Estado para contener a la población en un momento determinado. No nos sorprendería, volviendo a poner un ejemplo del presente, que si la situación económica en Panamá se vuelve más complicada con la pandemia, hablando del presente, no nos sorprendería y que de repente los bancos, porque no se sabe qué va a pasar con los miles de personas que deben dinero a los bancos. Obviamente, si la gente pierde sus ahorros, sus casas, sus carros y todo, y sus préstamos, la gente va a ir a la calle. Lógico. ¿Qué va a pasar ahí? Dos cosas, ¿no? Podrían pasar, pensando en escenario. O el gobierno cede, como ocurrió con el Filo Hines, que al final la Asamblea Nacional, presionado por la población en la calle, decidieron rechazar el tratado. Eso puede ser. O no ceden y reprimen a la población. En este caso, no sé, imagino que si cede, el gobierno, el ejecutivo tendría que establecer algún tipo de política económica distinta, ¿no? Que no permita que la gente se quede sin casa, porque no puede pagarlo. Porque no estoy hablando de la gente que es mala paga, estoy hablando de la gente que perdió su trabajo y que no puede pagarlo. Que antes tenía su trabajo, sí, se comprometió a pagar, pero ahora mismo no lo puede pagar. Hay una pandemia y no hay empleo. Entonces, esa dinámica siempre de utilizar la estructura del Estado, los órganos de represión, en este caso, en ese momento, la Guardia Nacional, hoy la Policía Nacional, es algo que siempre está a la mano de las élites dominantes. Y bueno, y a través de la historia, yo les planteo este hipotético escenario, es posible, no es que va a ocurrir, pero podría ser, porque ya hay antecedentes de que eso ha ocurrido antes, de que en Panamá se han impuesto políticas antipopulares por la fuerza. Bien, continuando con este repaso rápido de este periodo, para ya cerrar en el periodo revisionista, nos encontramos que más adelante, bueno, este tratado fue rechazado y, por supuesto, hubo que renegociar otro, y ese fue el tratado Remond-Eisenhower. El Remond-Eisenhower, básicamente, aunque hubo también un rechazo importante, este tratado, este sí fue aprobado. Otra cosa también porque la oposición estaba dividida y hubo un consenso general entre la oligarquía en Panamá. Básicamente, creo que plantea este tratado permitía, hay una bonanza económica. Después de la guerra vino una bonanza económica, un auge económico en Panamá y en algunas partes del mundo, en Estados Unidos también. Y eso permitió que la gente tuviera más poder adquisitivo, es decir, más dinero. Y la zona del canal, que era un área donde la gente ganaba con muy buenos salarios, en este acuerdo la oligarquía consiguió que les permitieran vender productos panameños dentro de la zona del canal. Es decir, vender ese mercado cautivo interno. Eso permitió un momento de auge del microauge industrial y de manufactura en Panamá. Por ejemplo, Café Durán, la industria Pascual, la cervecería, las industrias de las carnes, todos los productores de carnes, etcétera, se vieron beneficiados de este acuerdo. El problema aquí es que este acuerdo no incluía lo principal, que eran las demandas soberanas
recuperación del territorio. Entonces volvíamos otra vez a la tónica del periodo revisionista. Estos grupos económicos negociaron un acuerdo que les beneficiaba a ellos porque podían sus industrias vender productos a la zona del canal, pero no resolvían la situación de fondo eh, que, que era la presencia, el enclave colonial norteamericano. Hay otros detalles importantes de ese acuerdo, por ejemplo, que el servicio de aseo y agua pasó a manos de Panamá. Eso, para que ustedes vean hasta qué nivel de control tenían ellos del país. Ni el agua ni la limpieza de la ciudad la controlábamos nosotros, controlaban los norteamericanos. Eso pasó a manos panameñas. También Estados Unidos cedió algunos territorios que había tomado por la fuerza, como Taboga, algunas zonas de Colón y de Panamá, y bueno, y se empezó la construcción del Frente de las Américas. Panamá, por ejemplo, cedió por 15 años más a Río Hato, el aeropuerto de Río Hato, bueno, la base de Río Hato, y bueno, le arrendó un territorio donde está la embajada por 100 años, a un costo de $1, una cuestión así simbólica. Y bueno, al final no hubo unas concesiones económicas importantes, digamos. O sea, no fue un acuerdo relevante desde el punto de vista de, del avance, digamos, de la recuperación de la zona del canal y de ese territorio. También fue posible la firma de este acuerdo porque quien gobernaba era José Antonio Ramón Cantera. ¿Quién es este señor? Él era un militar que venía de la Guardia Nacional y que controlaba la Guardia Nacional al venir de las Fuerzas Armadas y ganar la presidencia, pues tenía el brazo armado del Estado, tenía el control sobre la Guardia Nacional. Eso le permitió hacer muchísima presión para perseguir, encarcelar a todos sus opositores. Y eso también ayudó, por supuesto, si tú estás en un régimen de persecución, es mucho más fácil pasar un tratado, una ley, que hacerlo en un ambiente democrático. Entonces, finalmente, esto generó unas contradicciones muy grandes dentro de la élite en Panamá y lo que culminó en un magnicidio el 2 de enero de 1955. Es decir, Remón lo asesinaron en un hipódromo. Es uno de ese tipo de crímenes que todavía se desconocen quién es el autor. Entiendo que fue un tipo que salió en medio del hipódromo y le pegó un tiro, 2 tiros. Así. Murió en el hospital, ahí mismo, no recuerdo muy bien. Pero lo cierto es que fue asesinado, ¿no? Es también muchas de las contradicciones, esto lo vamos a ver también en la historia nacional, muchas de las contradicciones de entre las élites en Panamá se han resuelto de esa forma. Muchas veces se resuelven por elecciones, desde 1989 hasta la fecha se han más o menos resuelto a través de elecciones, pero a diferencia, eso no lo hemos visto con detalle, pero en los años 30 y 40 con golpe de Estado y luego con asesinatos. Entonces, la élite en Panamá no tiene una tradición muy democrática, que digamos, si lo vemos a la luz de la historia. Otro punto importante, digamos, en estos años, que fue, digamos, el inicio de lo que vendría a ser más adelante el 9 de enero, que dio pie, digamos, para que se diera eso, fue la llamada Operación Soberanía de 1952. La Operación Soberanía fue una iniciativa que tomaron un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá para reivindicar la soberanía de Panamá en la zona del canal. Era un desafío simbólico a los Estados Unidos. Es decir, era obvio que no iban a poder recuperar la zona del canal porque estaba controlada por los militares norteamericanos. No había la fuerza para poder tomarla. Pero era una cuestión simbólica. El 3 de noviembre de 1958
fue un grupo de estudiantes a la zona del canal con banderas y empezaron a poner decenas de banderas por diferentes puntos de la zona, lo que agarró de imprevisto a la policía zoneíta. A la policía zoneíta la agarró de manera imprevista, y allí participaron profesores, estudiantes, trabajadores, y la idea era que demostrar de que ese territorio era panameño. Al año siguiente, el 3 de noviembre de 1859, intentaron hacer lo mismo, pero esa vez el gobernador de la zona del canal, que era el cargo que tenía quien administraba toda esta franja verde que vemos aquí en la foto, era una especie como de representante del gobierno de Estados Unidos, pero un gobernador. Ahí, él dijo que eso no iba a ocurrir más. Y ese día, el 3 de noviembre del 59, fueron a hacer la misma gesto pacífico, pero todo fue pacífico, y fueron brutalmente reprimidos por la policía y los militares norteamericanos. Por supuesto, eso llevó a manifestaciones en las calles que exigían el fin del colonialismo norteamericano y que le pidieran un poco de dignidad al gobierno de Panamá, que dejara de ser tan entreguista. Esto llevó, por supuesto, a la negociación de un tratado. Otra vez en el marco de la cuestión revisionista. En vez de discutir el problema de fondo, que era eliminemos el enclave colonial, el acuerdo Chiari-Kennedy, porque lo firmó el presidente de Panamá, Rodolfo Chiari, y el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que precisamente también, un dato anecdótico, fue asesinado también en un magnicidio en el 63, no, sí, me parece que en el 63. Pero bueno, en Dallas. La cuestión es que este acuerdo, Chiari-Kennedy, establecía de que si una bandera panameña era izada, si una bandera estadounidense era izada en la zona del canal, tenía que estar izada junto a una bandera panameña. No, no resolvía ningún problema, honestamente, pero era una cuestión simbólica que estaba bien. En las estaciones de bomberos, en los gobiernos, en los espacios de las instituciones públicas, las escuelas, las universidades, dentro de la zona del canal, había que colocar, si iba a estar la bandera estadounidense, iba a estar la bandera panameña. Obviamente, por parte de los sonias, es decir, los estadounidenses que vivían dentro de la zona del canal, lo rechazaron inmediatamente. Incluso estuvieron dispuestos preferían cortar las astas de todas las banderas antes de que la bandera de Panamá estuviera ahí. Así estaba la cosa. Es decir, ese era el nivel de rechazo y de desprecio que tenían ellos, los sonians, hacia las reivindicaciones de Panamá. Recuerdan que ellos eran estadounidenses que habían nacido ahí, es decir, estamos hablando del año 63, ya tenían 60 años de vivir ahí, habían 2 generaciones que habían estado ahí. Según ellos, ese territorio era de ellos, era estadounidense, eso no era nada de Panamá, no tiene nada que reclamar. Entonces, obviamente, ese tratado no se cumplió, ese acuerdo. Entonces, eso llevó a que un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, el 9 de enero, la tarde del 9 de enero, los estudiantes graduandos del Instituto Nacional decidieran hacer cumplir el acuerdo. Con algo muy sencillo. Ellos acordaron llevar la bandera de Panamá al equivalente de la escuela de ellos, que era la Balboa High School, o sea, la escuela secundaria de Balboa, lo que ahora es el Centro Académico Arosemena, está ahí en el edificio de la administración, y hacer una marcha pacífica desde el Instituto Nacional hasta allá y izar la bandera en el asta de la escuela y cantar el himno. Eso es lo único que pedían los estudiantes. Marcharon de manera pacífica, entraron a la zona del canal y en ese momento llegaron
cuando iban subiendo, ellos entraron por la parte de atrás del Gorgas. Y pasaron por la parte de atrás del edificio de administración, y cuando llegaron a cerca de la escuela había miles de 600 más bien de estudiantes, gente que vivía en la zona del canal, militares que estaban frenando el paso para que ellos entrasen a hacer acá. Hacer algo, eso es simbólico solamente, poner la bandera y cantar el himno. Al final acordaron que un grupo pequeño de delegados iba a ir a llevar la bandera. Un grupo muy pequeñito, de 6 personas, 6 estudiantes. Cuando llegaron al asta, había decenas de personas gritándoles y insultándoles en inglés y amedrentándolos, etc. Entonces, al final, un policía de la zona del canal con un tolete, hubo un enfrentamiento ahí y al final rompen la bandera, escupieron la bandera. Historia patria. Entonces, agredieron a los muchachos. Esa bandera que ustedes ven en la parte de abajo, que está rota, esa bandera aparte tenía un valor histórico muy importante, porque esa fue la bandera que utilizaron los estudiantes en las luchas patrióticas de los años anteriores, de los años 50, etcétera. Entonces, incluso esa bandera tenía manchas de sangre de mártires panameños, estudiantes. Entonces, tenía un valor simbólico muy grande. Entonces, no solamente era una bandera, sino lo que representaba para eso. Los estudiantes regresaron a donde estaban todos sus compañeros y les contaron lo que había pasado. Y obviamente eso fue una indignación que se regó como una pólvora en todo el país. De tal manera de que eso se transformó de un gesto de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional a una insurrección popular. El 9 de enero de 1963. Y es la imagen que podemos ver del lado izquierdo que está acá. Eso es la Avenida de los Mártires. Entonces, donde se ven los muchachos, aquí, esta imagen que está acá, que probablemente ustedes deben haberla visto, donde se ve incendiado el auto, una cuestión ahí, etc. Y empezaron a decir, bueno, si ustedes no nos van a permitir poner banderas en el acto, vamos a poner banderas en todos los lugares que sean posibles, no importa el que sea. Esa fue la consigna. Y postes de luz, lo que sea. O sea, era una cuestión de ir a hacerlo. Y por supuesto, del lado de acá, donde está la hierba, estaban los norteamericanos y allí están tirando balas. De allí que hubieran después, durante esos 3 días, 9, 10, 11 de enero, 21 muertos. Así recibieron los norteamericanos a el asta de la Balboa High School. Aquí en la foto que está del lado derecho, esta que está acá. Y bueno, por supuesto, la mayoría que los falleció eran jóvenes. De hecho, bueno, está esta foto icónica, ¿no? De saltando la cerca de la zona del canal. Para que ustedes vean que no es... Aparece aquí. Esa foto en otra diapositiva. Ahora encuentro aquí. Bien. Al final, obviamente, fue un lanzamiento popular, ¿no? Era una indignación total. Los estudiantes se fueron a la radio. En ese tiempo, bueno, no había, la televisión no estaba tan difundida y en la radio era el principal medio de difusión. Imagínense que la gente, el equivalente a Twitter sería la radio, en todo caso, en esa foto. O sea, la gente estaba apegada a la radio para escuchar lo que había pasado. Fueron a la radio y contaron lo que había ocurrido. Entonces, la gente empezó a salir en las calles. Cientos de personas fueron a colocar banderas de manera espontánea a la zona del canal, y por supuesto fue
respondido con una durísima represión. De hecho, los norteamericanos después, fue un escándalo internacional, incluso. Ellos se justificaron diciendo de que ellos no habían utilizado balas, sino balas para matar patos, que por eso no pudo haber muertos. Es decir, luego ustedes vean cómo era la lógica esta colonial, ¿no? De desprecio, bueno, que nosotros eh, no, esos muertos no tienen que ver con nosotros. Los manifestantes incendiaron el edificio, todos los carros que tenían placa en la zona del canal, incendiados. Es decir, todo el país estaba conmocionado por esa ofensa. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, pero es una bandera. No es, eso es como una cuestión simbólica que detrás de eso ya había 60 años de abuso. Entonces, de tal modo de que el 9 de enero, vamos a ver si encuentro esto súper rápido aquí, el 9 de enero, después de que se conoció de eso y habían enfrentamientos con piedras, con palos, con revólveres contra los militares norteamericanos en lo que ahora es la Avenida de los Mártires, los estudiantes llevan la bandera al presidente Chiari en el Palacio de las Cárceles. Es esta escena que está aquí. A ver si se puede apreciar. ¿Se puede ver la imagen? Sí. Ese es el presidente. Ay, ¿qué pasó? ¿Se ve, no? Sí. Ya no. Ya ahora sí. Perfecto. Esta es una más blanco y negro y esta es cuando el presidente recibió la bandera rota. Entonces él la recibió en el Palacio de las Cárceles. Entonces, obviamente, en el primer día la gente está conmocionada, fue a poner banderas y como fue una cuestión que no fue espontánea, entonces mucha gente murió con tiros en la cabeza, con perforaciones por los pulmones. De hecho, una niña murió, apellida La Barca, murió asfixiada en una de las casas que estaban cerca. En la avenida Los Mártires, donde está el Instituto Nacional, obviamente hay unos edificios de apartamentos. Hay una muchacha que murió ahí asfixiada por los gases de los norteamericanos. Y incluso una parte de la oligarquía inicialmente empezó a través de los medios de comunicación decir que eran vándalos, están quemando cosas, que estaban robando, etc. Ya cuando era como evidente que era una indemnización total, entonces ya se montaron en la ola, pero al principio era una postura de ese tipo. Entonces, ¿qué quiero contarles con esta imagen? La población fue a la presidencia a presionar a Chávez, pero no para que reprochara con los Estados Unidos, sino por dos razones. Uno, para que rompiera las relaciones con Estados Unidos, algo que no había hecho ningún país hasta ese momento. Y lo segundo, relaciones diplomáticas. Y lo segundo, la gente fue a pedir armas para ir a recuperar la zona del canal. Es decir, la gente ya no estaba en un momento en el cual era como para exigir más concesiones, no, la gente ya no aguantaba más. Es decir, o se resolvía el problema de la zona del canal, o iba a haber un conflicto armado en Panamá. Quizás no en ese momento, pero más adelante. Entonces, era insostenible la situación que había en nuestro país, en las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. Por eso es que el año 1964 se convierte en el fin del periodo revisionista, porque ya la oligarquía en Panamá está, y también los norteamericanos, están conscientes de que si eso no se resolvía, el pueblo los iba a sobrepasar. Especialmente la oligarquía le iba a sobrepasar, le iba a pasar por encima. Ya lo había hecho antes, lo podía hacer ahora. Lo único que la gente no estaba armada, ese es lo único, y no estaba organizada. Quizás con organización de armas, quizás hubiera sido la historia distinta, no lo sé. Pero lo cierto del caso es que fue parte de la exigencia de la población. Es decir, el giro de las relaciones en Panamá y los Estados Unidos fue gracias al 9 de enero de 1964 y a todas las luchas anteriores de la población. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo eso? Este suceso histórico.
Lo primero, digamos, fue, como ya mencioné, la ruptura de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Lo segundo es que este periodo, digamos, establecía ya de que no va a haber, el nuevo tratado tenía que resolver los problemas de eliminar la zona del canal. Entonces, 2 años después, 3 años después, 67, se negocia un nuevo acuerdo, eh, el tratado Robles-Johnson, porque fue firmado entre Marcos Robles, que es y Lyndon B. Johnson, que es el que está aquí a la derecha, el presidente de Estados Unidos. Este acuerdo básicamente lo que planteaba era un acuerdo en 3 partes. La primera parte, teniendo en cuenta de que ya la gente no iba a aceptar nada menos que la eliminación de la zona del canal. Y miren cómo al final la élite económica en Panamá termina tratando de ubicarse para no incomodar a los norteamericanos. El acuerdo le llamaban el proyecto de 3 en 1. Y le decían 3 en 1 porque en la primera parte del tratado planteaba la idea de una administración conjunta de Estados Unidos y Panamá y que iba a terminar el 31 de diciembre de 1999. Es decir, tenía que esperar 30 y pico de años para que Panamá, después de esa fecha, iba a administrar solamente ellos el canal. O sea, solamente los panameños. Hasta el 31 de diciembre de 1999 iba a ser una administración conjunta y después iba a administrarlo Panamá. Lo segundo es que se planteaba una defensa conjunta del canal. Hasta el año 2004, estamos hablando del año 64. Es decir, más de 30 y pico años después. Pero si se construía, esta es la cuestión, digamos, doble, tramposa, ¿no? Si se construía un nuevo canal, esa defensa conjunta con presencia militar de Estados Unidos y Panamá iba a durar hasta 2067. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte del tratado establecía la construcción de un nuevo canal y que iba a ser controlado por Estados Unidos por 70 años. ¿Qué significa esto? Que es que el primer tratado entregaba el canal, la primera parte del tratado entregaba el canal a Panamá, el canal que ya estaba construido, pero la tercera parte del tratado establecía que se iba a construir un nuevo canal. Y la segunda parte del tratado decía de que si se construía un segundo canal, Estados Unidos iba a estar 67 años. Entonces, al final, en la práctica, los norteamericanos iban a quedarse 70 años más. Y eso había pasado 3 años después del 9 de enero. Obviamente. Es decir, Estados Unidos se iba a quedar, no sé, quizás hasta 2100. Todavía estarían aquí si ese tratado estuviera vigente. Obviamente, eso tuvo un profundo, enorme rechazo de la población. Habían pasado 3 años en el 9 de enero. O sea, la gente no iba a aceptar otra cosa que eso. Hubo presión en las calles y finalmente la Asamblea no tuvo otro remedio que rechazar el tratado. Otro golpe para los Estados Unidos. Otra vez la población panameña presentó cara para poder reivindicando, digamos, los intereses reales, que era recuperar ese territorio. Ok, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Quería preguntar, no sé si algún compañero ya lo había hecho, pero siempre me pregunté y nunca he sabido la respuesta de por qué eso del 9 de enero fue protagonizado por
por estudiantes. O sea, ellos antes había otro sistema escolar, porque era en enero y ahora en enero no estamos en clase. Claro. Ocurre que antes las clases eran, las vacaciones, si no me equivoco, eran en diciembre. Entonces, Eran con horario estadounidense, si no eran recuerdo. Con calendario estadounidense. más bien Yo tengo entendido que lo que inclusive por ese acontecimiento fue que se cambió el horario que damos ahora, pues de que más o menos empezamos entre febrero y marzo. No sé si estoy equivocado. sí, era un horario distinto. Había clases, había vacaciones, entiendo, en diciembre, y me parece que era un mes nada más. Y en enero se daba clase, o sea, en enero se daba clase normal. Y efectivamente, el Ministerio de Educación después modificó las clases para que no coincidieran con enero, precisamente para frenar eh, cualquier tipo de acción que pudieran tener los estudiantes en ese periodo. La pregunta de la compañera es: ¿por qué los estudiantes protagonizaron ese suceso? Eso tiene que ver con cómo estaban organizados los estudiantes en esa época. Para ese periodo existía eh, eh, los grupos estudiantiles dentro de las escuelas secundarias y los estudiantes estaban organizados en el sentido de una federación, y había federaciones, asociaciones federadas por cada escuela. Eso es una tradición que venía desde los años 30 y 40, etcétera. Entonces, había representantes por salón. Cada representante por salón representaba en una asociación federada, representaba su escuela, etcétera. El primer mártir fue Jano Rosemena, y él era de la profesional. De hecho, ningún institutor murió el 9 de enero, es curioso. Pero varios sí fueron heridos. Entonces, eso por un lado. Los estudiantes estaban organizados y también había una tradición de organización política. Es decir, los estudiantes no solamente estaban por dar clases, sino también estaban preocupados por la situación nacional. Entonces, había una responsabilidad en ese sentido, una conciencia nacional de la responsabilidad que tenían los estudiantes de sentar postura en determinadas cosas. No solamente lo del 9 de enero, las cuestiones de la recuperación de la zona del canal, también problemas sociales. Hay una marcha muy famosa que ocurrió en los años 50 que pedía menos cantinas, más escuelas, menos cantinas, porque hubo una proliferación de cantinas, etcétera, y que básicamente era una exigencia para que dieran más fondos para la educación. Entonces, eso por un lado. Es cierto también que a nivel docente también había una conciencia más clara de la necesidad de que los estudiantes participaran en política. Y cuando digo participar en política no es simplemente ir a elecciones, eso es una expresión de la política. Participar en política también es manifestarse, organizarse, discutir. Entonces, habían organizaciones políticas y había elecciones en las escuelas secundarias y en la universidad, por supuesto. Para elegir a sus representantes. Ese ejercicio democrático y de discusión permitía que los estudiantes tomaran mucho más conciencia de su participación ciudadana en general. Entonces había una conciencia más clara, una conciencia ciudadana sobre cómo deberían participar los estudiantes. Y por último, la mayoría de las escuelas eran públicas. Las organizaciones estudiantiles prácticamente todas eran públicas. Por tanto, venían de los sectores populares. Entonces entendían los problemas de los sectores populares porque ellos venían de esos sectores. Entonces, eso les permitía también tener una conciencia más clara de cuáles eran los intereses de la mayoría de la población. Entonces, son esa suma de cosas que permitió, digamos, que los estudiantes protagonizaran no solamente en el 64, sino antes este suceso del 9 de enero. Obviamente, después de eso, y además los estudiantes fueron perseguidos por la Guardia Nacional muchas veces. Incluso hubo mártires, dirigentes estudiantiles asesinados. Hay un dirigente estudiantil famoso que se llama Juan Navas. Él lo asesinaron en Colón. Le pegaron un tiro.
no me acuerdo en qué parte de Colón falleció. Él era un dirigente de Colón, ese era Abel Bravo, un dirigente social además. Entonces, no solamente era una cuestión romántica de, bueno, vamos a organizarnos, ir a protestar, sino también eso tiene unos riesgos. Mucha gente perdió ojos, mucha gente quedaría de por vida, pero había un compromiso, digamos, había un compromiso nacional, patriótico, pero también había un compromiso social de esa generación. Eso se perdió después de los años 70, seguro que, bueno, eso podemos hablarlo más adelante, de los 70, y después, viendo el peligro para las élites en Panamá de la organización estudiantil, esa organización primero durante el periodo militar se burocratizó y se corrompió un poco, y ya después, a partir de los 90, básicamente se prohibió. Ahora mismo no existe organización estudiantil en la escuela secundaria. Y eso no es gratuito, ni es apareció de la nada. O sea, eso fue pensado precisamente para evitar que los estudiantes se organizaran y tomaran un poco más conciencia de lo que estaba pasando. Parte de eso es que ya no hay clases, las clases ya no coinciden con el 9 de enero. O sea, no coinciden con enero. Otras preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Todo quedó claro? Sí, profesor. Vale, perfecto. Entonces, con esto prácticamente ya cerramos el periodo de repaso. La próxima clase vamos a ver ya la nueva fase del periodo abrogacionista, es decir, de eliminación del Tratado de Alguna Varilla, y que básicamente se desarrolla desde el 1968, que se da el golpe de Estado, de la Guardia Nacional, hasta 77, por ahí, cuando se firma un poco más, cuando se firma el Tratado de Río Carlos. Después vamos a ver a fondo, que es el tratado que está vigente ahora mismo, que nos interesa entenderlo, conocerlo, porque es el que define gran parte también de la política exterior de Panamá y de las relaciones de Panamá con Estados Unidos actualmente. Entonces, sin más, entonces nos veríamos el próximo martes, muchachos, pues. Gracias, Que profe. pasen buenas tardes todos. Gracias, profe.